Eh, Bien, buenas tardes. Hoy quiero que nosotros veamos hemos estado viendo algunas fuerzas. Hemos visto, por ejemplo, el peso W, que es igual a la masa por la aceleración. Hemos visto la fuerza normal, ¿verdad? Que es la fuerza que es perpendicular a una superficie. Por ejemplo, si yo tuviera un borrador sostenido de esta manera, ¿verdad? Al dibujar, hacer un diagrama, digamos, imaginando el borrador, que este fuera la pared, y este fuera el borrador, y este fuera mi dedo, ¿verdad? Yo tendría, imaginen que es una mano un poco fea, pero bueno. Yo tendría que aquí la fuerza normal no es, aquí hay una fuerza que es si esto fuera una partícula, que nosotros representáramos como una partícula, el borrador fuera la consideráramos una partícula. Una partícula de un cuerpo que no tiene, que sus dimensiones son tan pequeñas y despreciables. Pero nosotros en física a veces usamos ese concepto de partícula para representar o para imaginar, pues, eliminando algunas características del problema para hacerlo más sencillo. Bien, aquí yo tengo el peso y, por supuesto, el borrador, ¿verdad? Aquí hay una fricción, una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Que hace que el borrador se mantenga ahí. El dedo está empujando con una fuerza P, ¿verdad? De empuje, de push, y entonces habría una fuerza que ejerce la superficie del tablero, o sea, si miramos el tablero de lado, que sería perpendicular al tablero, formando 90 grados, esa fuerza se llama normal. Bien, este es un ejemplo de que la normal no siempre tiene que ser necesariamente la fuerza esa que nosotros imaginamos, ¿verdad? En una mesa o en un plano inclinado. Vemos que la normal aquí en el plano inclinado es hacia arriba, ¿verdad? Aquí la normal es hacia abajo, hacia arriba también, si esto fuera el peso. Aquí el peso va para acá, pero la normal va para allá, porque la normal siempre va a ser perpendicular al plano, ¿verdad? Y en este caso recuerden que perpendicular significa que forma 90 grados. Bien, estos son algunos ejemplos de lo que es normal. Nosotros hemos visto esas fuerzas a lo largo de los problemas de aplicación de la primera ley, de la segunda ley y también de la tercera ley. Ahora, también existe la fuerza de fricción. Y en fricción hemos visto dos tipos de fricción. La fricción estática, que es la fricción cuando el cuerpo está en reposo, antes de empezar a moverse lo máximo que puede resistir un cuerpo antes de empezar a moverse, esa es la fricción estática. Es mucho más grande que la fricción cinética, que es la fricción de un cuerpo en movimiento, ya sea que el cuerpo tenga velocidad constante o que el cuerpo esté acelerado, ¿verdad? La aceleración sea mayor que cero. Mayor o menor, mayor o menor. Puede ser mayor o menor, no importa. Que tenga aceleración. Y acá, bueno, repito, que la suma de fuerza sea cero. Acá la suma de fuerza no es cero, la suma de fuerza es ma. Acá la velocidad es constante. Fíjense, hay dos momentos en que puede haber fricción cinética. Cuando el cuerpo está con velocidad constante, donde la suma de fuerza es cero, ¿verdad? Sobre el sistema. Y en el momento también en que está siendo acelerado, donde hay una fuerza resultante, una fuerza neta que hace que el sistema se mueva. Es decir, otro concepto que nosotros mismos también es fuerza neta o fuerza resultante. Bien. Estos son algunos de los conceptos que hemos visto hasta ahora.
¿Qué otra cosa hemos visto hasta ahora? Vamos a ver. Hemos visto hasta ahora, fuerza gravitatoria, fuerza de fricción. Hemos visto tensión, las fuerzas de tensión, ¿verdad? Las tensiones son las fuerzas que existen en las sogas, en los cables, ¿verdad? Cualquier material que soporte un objeto de forma lineal hace una tensión. Bien. Estas son algunas de las fuerzas que hemos visto en mecánica. Pero nosotros no hemos visto, por ejemplo, hay otras fuerzas. Veamos, ¿qué otras fuerzas hay? Hay una fuerza que se llama la fuerza elástica. Esto, aquí yo quiero detenerme un poco. Esta fuerza elástica es la fuerza en los resortes. Yo tengo un resorte, digamos, y ese resorte tiene una masa al extremo. Ese resorte va y jalo, el resorte va a moverse. Eso va a producir un movimiento armónico simple. Pero no es lo que quiero explicar. Ya sea que esté así, o ya sea que el resorte esté así, ¿verdad? Hay una ley que se llama la ley de Hooke. El señor Hooke descubrió que había una relación en los resortes, una relación matemática, ¿verdad? Que cada resorte tenía una cosa que se llama una constante de proporcionalidad. Una constante de proporcionalidad. Proporcionalidad, una palabra larga. Bien. Y que el resorte, ¿verdad? Había una relación matemática, o sea, se veía que la fuerza era proporcional a la distancia que se alargaba el resorte, y que si yo alargaba ese resorte, digamos, a esta distancia, o por el contrario, reducía el resorte a esta distancia, ven, aquí yo tengo una X acá, hasta aquí tengo una X, y acá tengo una X hasta acá. En ambos casos tengo una X. O sea, hay una distancia donde yo lo comprimo. Al comprimirlo, esa distancia, él está en reposo aquí. Aquí está en reposo. Aquí X es 0. Bien. Pero resulta que cuando yo lo comprimo, ¿sí? Lo comprimo a una distancia X, el resorte ejerce una fuerza contraria para restituirse o volver a su posición inicial. Y si lo alargo una distancia, el resorte quiere regresar a su posición inicial. Entonces, también hay una fuerza de restitución. Esa relación, ¿verdad? Esa fuerza que llamo fuerza de restitución del resorte es proporcional a él, pero es negativa, ¿verdad? Es negativa. Y encontró que hay una ecuación, ¿no? Digamos que es una proporcional negativa aquí. Y encontró que hay una relación entre F y K. Es decir, que si yo hago una gráfica de F versus X, ¿ya? Mi K es una línea de esta manera. ¿Por qué? Porque resulta que la constante de proporcionalidad es la pendiente de esta gráfica. Si hacemos una gráfica de F versus K, de F versus X, disculpen, F versus X, entonces vamos a tener que la pendiente de esa gráfica, esa recta que hay ahí, ¿verdad? De esa recta que va a salir, si hacemos la gráfica, repito, va a salir una recta, vamos a poner en rojo para que se vea, va a salir una recta, ¿verdad? Y esa pendiente, esa relación de delta F entre delta X, ¿verdad? Delta F entre delta X va a ser una relación
matemática que va a producir una constante con signo negativo. Bien. ¿Qué significa ese signo negativo? Pues simple y sencillamente que la fuerza es contraria al desplazamiento de X. Si el desplazamiento de X fue, si la fuerza fue que se aplicó, si el desplazamiento fue hacia allá, ¿verdad? La fuerza va hacia abajo. Entonces, fíjense, yo quiero, vamos a borrar aquí. La relación, en el caso de los resortes, la K, fíjense que la K es igual. Supongamos que yo ejerzo alargo el resorte, digamos, por decir a los 2 centímetros, con una fuerza de 20 newtons. Entonces la K va a ser igual a 20, que es la fuerza. Acuérdense que K va a ser igual a F entre delta X, pero negativa. Bien, si yo alargo, lo que yo estoy alargando es delta F. Yo alargo, ejerzo una fuerza de 20 newtons, ¿verdad? Eso se puede notar en aquí, por ejemplo, aquí. Esto es lo que yo estoy explicando. Este es el resorte y estoy ejerciendo estoy alargando la fuerza una distancia de 20 newtons, aquí. 2 centímetros. 2 centímetros. Pero, fíjense, 2 centímetros. Pero cuando vamos a trabajar estos datos, esto va a ser negativo. Cuando vamos a trabajar esos datos, la constante se calcula así. 20 newtons entre, y no se va a trabajar con centímetros, se va a trabajar con metros. Entonces yo tengo que transformar estos centímetros a metros. 2 centímetros son 0,02 metros. O sea, 2 centímetros equivalen a 1 metro entre 100. Se va a centímetros y me queda 2 metros entre 100. Eso equivale a 0,02 metros. Ok. Si yo divido eso, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto da 20 entre, por supuesto que yo sé lo que da, mire, 20 entre 0.02. Da 1000, exactamente. Da 1000. ¿1000 qué? 1000 newton metros. Eso es la constante de un resorte. Entonces, esta fuerza es elástica. Siempre que tengamos un medio elástico, ya sea una fuerza o una liga, ¿verdad? Esa liga, cada resorte tiene su propia constante. Entonces tenemos que calcular la constante de ese resorte y con eso podemos saber, por supuesto, cuál va a ser, o si yo ejerzo una fuerza determinada, cuál va a ser el desplazamiento. O al revés, si yo tengo la constante, si yo ejerzo desplazo la liga o el resorte cierta cantidad, se hace cierta distancia, voy a poder obtener qué fuerza lo desplazó. Lo único que aquí hay que tener claridad en lo siguiente. Esta acá tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite. O sea, si yo agarro un sprint y le meto mucha fuerza, hay un límite de esa fuerza, le meto mucha fuerza, ¿qué va a pasar con el resorte? Lo voy a deformar. Y el material no va, el resorte va a perder su forma, se va a alargar y no va a volver, no va a poder regresar. Igual en una liga, si yo agarro una liga, la estiro mucho, la rompo. Hay un límite, ¿verdad? Un rango de acción de esa fuerza. Pero yo quería explicar esta fuerza porque, como no vamos a poder cubrir todo el curso, algunas fuerzas, ¿verdad? Me interesa que ustedes tengan el conocimiento de esa fuerza. Bien, esa es una. La otra cosa que quiero discutir con ustedes es la fuerza de gravitación universal. Ok. ¿Por qué la fuerza de gravitación universal? Vamos a buscar la constante de gravitación universal. Tenemos que está aquí en este libro. Y si no lo tenemos acá, pues la buscamos acá. Creo que me la sé de memoria.
Ok, aquí está. Aquí, eso está en el movimiento circular uniforme y las leyes de Kepler, que tampoco lo vamos a poder cubrir. Entonces, fíjense, joven. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? Bien. La constante, primero que todo, el señor Newton no solo formuló las tres leyes de Newton, la primera que es la ley que explica el reposo y el movimiento con velocidad constante. Recuerden que la velocidad constante tiene que ver con la elección del sistema de referencia, porque para mí un cuerpo está, si yo me estoy moviendo en un transporte, ¿verdad?, está en reposo con respecto a mí, pero cuando otro observador mira a esa persona y me mira a mí, ambos nos estamos moviendo. Así que eso realmente es relativo. Pero lo que sí es cierto es que ambos casos, ya sea que esté en un sistema donde yo tenga reposo con respecto a algo y tenga velocidad constante con respecto a otro observador, lo cierto es que en esos dos sistemas la suma de fuerza es igual a cero y se aplica la primera ley, la ley de inercia de Galileo, como se le llama, ley de inercia de Galileo o primera ley de Newton. Y la segunda ley, ¿verdad?, es la ley que explica el movimiento de los cuerpos. Es la ley del movimiento. ¿Por qué es la ley del movimiento? Porque cuando nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza, ¿verdad?, lo que produce es una aceleración, produce un cambio de velocidad. El cuerpo o aumenta su velocidad o disminuye su velocidad. Y ese aumento de la velocidad puede ser un aumento constante o puede ser un aumento creciente o puede ser un aumento o un decrecimiento de ese movimiento también. Es decir, esa es, digamos, la segunda ley. Bien, pero la ley de gravitación universal dice, ¿verdad?, que en todo, o sea, es una ley para explicar la fuerza que tiene de atracción que hay entre dos masas. Si esta es la masa 1 y esta es la masa 2, y vamos a poner que esto sea la Luna y esto sea la Tierra. Entonces, entre estos dos cuerpos hay una atracción. O sea, este cuerpo atrae, ¿verdad? Sería la fuerza de 2 del cuerpo 1 sobre el cuerpo, del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, lo está atrayendo. Una fuerza de atracción. Y este cuerpo también lo atrae, ¿cierto? Ambos se atraen, es una fuerza de atracción, la fuerza 2-1. Ambos son fuerzas vectoriales, ¿verdad? Y esa fuerza, que llamamos fuerza de gravitación universal, la fuerza es igual a una constante de gravitación universal que llamamos G, la masa 1, la masa 2 por la masa 2, entre la distancia que hay entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 elevado al cuadrado. O sea, que esta fuerza de gravedad, ¿verdad?, porque es una fuerza de gravedad, es proporcional al producto de las masas, pero también es una fuerza, ¿verdad?, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Es directamente proporcional, es decir, cuando las masas aumentan, ese producto también aumenta. Por lo tanto, también la fuerza aumenta. Si hay masas más grandes, la fuerza es más grande. Pero si además esas masas se acercan, ¿verdad?, la fuerza aumenta. Es decir, es una relación inversa. Si la distancia se reduce, la fuerza aumenta al cuadrado. Si la distancia se aumenta, la fuerza se reduce. Si la distancia, digamos, aumenta cuatro veces, la fuerza se reduce a un 16avo. ¿Por qué? Porque es con el cuadrado. Repito, si yo tengo
dos masas y están separadas a 1 metro. Y esas masas digamos, la separación aumenta a 2 metros. La fuerza va a disminuir en 1/4. ¿Por qué? Porque es 1 sobre 2 al cuadrado. 1/4. Si la aumento a 3, va a disminuir en 1/9. 1 sobre 3 al cuadrado, que es 9. Si aumento a 4, disminuye a 1/16. Si aumenta a 5, disminuye a 1/25. Si aumenta a 6, 1/36. Y así sucesivamente. Pero si se reduce a la mitad de 1/2, entonces la fuerza aumenta 4 veces. Y si se reduce a 1/4, la fuerza aumenta 16 veces. ¿Ve? Es inversa. Cuando una aumenta, la otra disminuye, pero al cuadrado. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que saber aquí? Por eso cuando se aumenta la distancia, la fuerza es muy pequeña. Ahora, esta es una fuerza realmente que tiene sentido para nosotros en cuerpos muy grandes. Porque en cuerpos muy pequeños, la fuerza de gravedad es la fuerza más pequeña del universo. Bien, veamos cuál es la constante de gravitación universal. Veamos cuál es. Es igual, fíjense, es igual, la G es igual a 6.67 por 10 a la 11, por 10 a la menos 11, Newton metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. Ok. Entre kilogramos cuadrados. Ok. Veamos una cosa. Imaginemos que estamos parados, dos personas están paradas aquí. Ok. A 1 metro de distancia. Y este mide 70 kilogramos y esta mide 80 kilogramos. ¿Qué fuerza de atracción puede haber entre esas dos personas a 1 metro de distancia? Fácil, vamos a calcularlo. Bien. F es igual a G, M1, M2 entre R1 cuadrado, 1, 2 al cuadrado. O simplemente le podemos poner R. Sabemos que es la distancia que hay entre la masa 1 y la masa 2. Y no tenemos necesariamente que poner 1, 2. Pero es la forma en que se representa. Pero bueno, podemos solamente decir R cuadrado. Bien. Entonces aquí reemplazamos 6,67 por 10 a la menos 11 newton cuadrado, metro cuadrado, kilogramo cuadrado, por 70 kilogramos por 80 kilogramos entre la distancia que es 1 metro elevado al cuadrado. Fíjense lo pequeño que es esta fuerza. ¿Cuánto da? Bien, vamos a multiplicar directamente. 6.67 exponente menos 11 por 70 por 80 igual entre 1 cuadrado. 1 cuadrado es 1. Así que me va a dar 3.7. Voy a nada más colocar dos cifras. 3.73, 352, 352. Bueno, no voy a ponerlo porque es muy pequeño, ¿verdad? Aquí se va kilogramos con kilogramo y kilogramo. Y metro cuadrado con metro cuadrado. Y me queda, esto es newton nada más. No es cuadrado, newton, solo newton. Disculpen el error. Entonces, fíjense, esto da exactamente eso. Fíjense qué pequeña es esa fuerza. Los newtons son una unidad de fuerza muy pequeña. Y encima, imagínense cuánto, estamos hablando de 3/10 millonésimas, de 37 100 millonésimas, ¿verdad? Porque millonésima, o sea, es una fuerza sumamente pequeña. Solo tiene sentido cuando hablamos de cuerpos grandes. Veamos ahora, por ejemplo, vamos a ver la masa, vamos a aplicarlo a la masa de dos cuerpos, la Tierra y el Sol. Bueno, veamos. Masa de la Tierra. La masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Aquí sí, porque y la masa de la Luna
Masa de la Luna. Esta información procede de Wikipedia. 7,3 por 10 a la 22 kilogramos. Y distancia de la Tierra a la Luna. 384.400 kilómetros. Ok, bien, aquí lo vamos a transformar a notación científica porque esto queda en 3,84 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, pero como es kilogramos, tenemos que multiplicar, kilómetros, tenemos que multiplicarlo por 10 a la 3 para obtenerlo en metros. Nos quedaría entonces 3,83 por 10 a la 8 metros, porque se suman los exponentes. Ok. Fíjense ahora, ¿cuál sería la fuerza? Sería 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro sobre kilogramo cuadrado. Por la masa de la Luna, de la Tierra, o la Luna, cualquiera de los dos puede ser primero, 6,97 por 10 a la 24 kilogramos, y la otra sería por 7,3 por 10 a la 22 kilogramos. Se me está acabando el marcador. Bien, vamos a, entre la distancia que acabo de poner aquí, sería 3,83 por 10 a la 8 metros elevado al cuadrado. Comenzamos multiplicando esto en la calculadora, porque todo eso se hace con la calculadora. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a usar el negro. Creo que se está acabando el marcador. Aunque aquí hay un marcador azul. Ok. Perfecto. Fíjense. Entonces, yo tengo ahora que multiplico 6,67 exponente menos 11 por 6,97 exponente 24, que es la masa de la Tierra, por 7,3 exponente 22, que es la masa de la Luna. Y todo eso me da, fíjense ustedes, me da, voy a poner aquí, 3,39, 3,39 sería 3,4, vamos a usar 3,4 por 10 a la 37, ¿qué cosa? Kilogramos con kilogramos se van, ¿verdad? Y me queda kilogramo metro cuadrado. Entonces, ahora voy a elevar abajo. Abajo tendría 3,83 exponente 8, todo eso lo elevo al cuadrado y me da 1,46, vamos a poner 1,5 por 10 a la 17 metros cuadrados. Y entonces el cuadrado se va con el cuadrado y ahora sí podemos dividir, ¿verdad? Dividimos eso y nos da 2,3 exponente 20. 2,3, ¿verdad? Por 10 a la 20 newton. ¿Ven? Ahí sí la fuerza tiene sentido. Esa es la fuerza con que la Tierra se atrae. Estamos hablando de cuántos newton. Imagínense, cada 6 es 1 millón. 6 ceros es 1 millón. Así que 6, aquí hay 20. ¿Cuántos 6 hay ahí? 3. Porque 18 es 3. 3 por 6 es 18. Así que habrían, ya estamos hablando de trillones. Y quedan 2. Así que serían 230 trillones de newton. 230 trillones de newton. Eso era un poco lo que quería discutir. Existen, sin embargo, y lo voy a terminar finalmente diciendo que existen otras fuerzas, ¿verdad? Que nosotros vamos a trabajar en algún momento. Vamos a trabajar en algún momento que son la fuerza electrostática, cuya fórmula es igual a K, esta es otra constante,
el producto de las cargas. Esta es una fuerza que su propiedad existe porque existen cargas. La carga positiva y la carga negativa. Y la distancia que hay entre las cargas, una carga con otra. La única diferencia es que aquí en electrostática hay fuerzas de atracción y hay fuerzas de repulsión. Estos se repelen porque son iguales. Las cargas negativas se repelen porque son iguales. Pero las cargas positivas y negativas se atraen, ¿no? Esta carga atrae a esta y esta atrae a la otra. Ok. Entonces, esta sería la fórmula. Y aquí la K es igual a 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Porque esa es la unidad de la carga. Se mide en coulomb. Coulomb. Algunos dicen coulomb, pero es coulomb. Esa es la fuerza electrostática. Y también existe la fuerza magnética. La fuerza magnética le llamamos F. Bueno, yo no voy a explicar mucho estas cosas porque ya eso les tocará en sexto, pero es importante que ustedes sepan que estas fuerzas existen y existen otras fuerzas más por ejemplo, la fuerza de empuje en el agua, ¿verdad? La fuerza de empuje en el agua, que es la fuerza que hace que los objetos floten, ¿verdad? Esa fuerza también se estudian. Bueno, no, vamos a quedar mejor hasta ahí y no entrar más en detalle porque eso sería abundar, pero solamente es para que ustedes tengan una visión un poco más amplia de lo que son las fuerzas. Muchas gracias y suscríbanse al video, por favor. Gracias. Denle like.